e eu gostaria, então, de introduzir finalmente nosso primeiro palestrante, que é o professor Alfredo Gutierrez Borreiro, meu grande amigo Alfredo. Alfredo atualmente trabalha na área acadêmica de design de produto na Faculdade de Artes e Desenho, Universidade de Bogotá, Jorge Tadeu Lozano. É PhD em Design e Criação, Universidade de Caldas, Manizales, Colômbia. Alfredo faz pesquisa em pensamento indígena, desclassificação de conhecimento, decolonialidade, epistemologias do Sul. Sua publicação mais recente é Dessobons e Arqueodesign. Então, muito bem-vindo, Alfredo. A palavra é integralmente sua. Hola, Marcos. Hola a todos. Un gran gusto estar acá. Voy a compartir mi... No sé cómo empequeñezco esto ahora. Un minuto. Bueno. In the next 20 minutes, I will be with you. Y voy a hacer, here is my wife beside me. It's a pleasure because it's the first time que ella está a mi lado. Voy a hacer la presentación, está en inglés, pero la voy a hacer en español, según hablamos con Marcos. Espero poder dar cuenta de lo que me preocupa. El gran reto es que esta presentación requerirá otra donde se explique la parte práctica de esto, pero para mí es bien importante explicar esta idea de los disocons, en inglés desobons, en portugués desocons, o cuando el diseño es el otro de muchos otros. Estoy en la ciudad de Chía, en Colombia, y pues será un placer comenzar en este momento. Un descargo. Esta presentación está incompleta. Esta presentación no será entendida. Incluye palabras inventadas que no están en los diccionarios. Debo confesar que sospecho de cualquier generalización, de cualquier globalización. Incluso la idea del sur global me parece peligrosa. Devora las particularidades bajo la idea de la misma cosa, de un enorme sur que lo abarca todo. Uso imágenes y palabras de otras con procesos puramente educativos. La improvisación como planeación inmediata. Anoche, en el último momento, modifiqué una presentación de último momento y pasé a hablar mejor de exilio que de escape o de huida. Bayo Akomolafe, el pensador nigeriano, dice que estos días son días de exilio, no de escape, no de huida, porque el escape a menudo refuerza los arreglos del poder que encontramos problemático. Es en el exilio que nosotros nos rehusamos a dejar que el poder central sea central, que nosotros podemos cortar o subvertir las demandas que tiene el poder de la exclusividad. Muchas gracias, Bayo Akomolafe. Pero exiliarnos ¿de dónde? Exiliarnos de la plantación como metáfora, como una institución de explotación colonial. La plantación va aparejada con monocultura, con monológica. Es la producción y reproducción de una sola cosa, el sembrar solamente diseño para cosechar solamente diseño. Pregunto, ¿puede la periferia dejar de alimentar a la metrópoli que la esclaviza? Muchas gracias, Grada Quilomba. Una larga y necesaria cuestión. ¿Podemos romper el campo gravitacional ontológico, cosmológico, etimológico, epistemológico, de hecho, de toda clase de lógica del diseño, como una forma de convertir e incidentalmente devorar como adjetivos para la misma palabra diseño todas las prácticas materializantes creativas de todos los grupos humanos, diseño indígena, pluriversal, decolonial, autónomo, etcétera? Algunas estúpidas y muy necesarias cuestiones. ¿Es el diseño la única forma de diseñar? ¿Es la investigación la única forma de investigar? ¿Son los conjuntos de todos los grupos humanos necesariamente mundos? ¿Es posible evitar, al menos parcialmente, la métrica de lo mismo?
para incluso parcialmente usar o dejar de usar las palabras del mundo que quiere mandar como unidades de medida. ¿Qué perdemos en la traducción? Podemos encontrar algo al pensar en lo impluralizable, lo intraducible, en lo radicalmente singular. Nosotros, quizá con la pregunta más estúpida de todas, ¿por qué utilizar solamente la práctica, el diseño y las palabras, investigación, proyecto de algunos, como si fueran necesariamente las prácticas y las palabras de todos? Esa práctica, diseño que agrega y agrega adjetivos que solamente la fortalecen pero nunca la modifican. Y aquí pensar en la traducción y la pluralización como aniquilación, como borrado de la particularidad, del detalle, de la especificidad, del lugar. Los disocons, el diseño y mundo son o como el otro. Le pido a las deidades de la limitación que me ayuden a expresarme. El evento Link habla de nuevas clases de compromisos entre el diseño y el mundo. Y yo me quedo pensando, o entre el diseño y el mundo y los otros que no son el diseño y los otros que no son el mundo, en una CNIL, el link invertido. ¿Cómo diseñar con diseño que no es diseño en lugares donde el diseño no está presente? Los disocons son diseños enloquecidos, diseños fuera de sí mismos. Disocons es una abreviación, una abreviatura para exiliarnos de la palabra diseño y de lo que tal palabra diseña o construye. Mi punto: los diseños profesionales son solamente parte de los diseños occidentales y occidentalizados. Y los diseños occidentales, aquellos de donde nació el diseño, y occidentalizados, aquellos que aceptan el código occidental, son solo una parte pequeña de todos los diseños. Pero, y es un pero muy importante, la mayoría, y es mi hipótesis, de mucho de lo que llamamos diseño, comprende una multiplicidad de formas de crear, otras formas que no podemos igualar con más de lo que ya sabemos. No son formas ejemplares, formas otras que no podemos tomar como otro ejemplo de otro tipo de, otra categoría de, otro caso de diseño. Gracias, Marcelo Carvalho. Los que no podemos igualar con los que ya sabemos. Disocons es una abreviatura, miren a las letras mayúsculas, para diseños del sur, de los sures, otros, con otros nombres. En realidad son una abreviatura intraacadémica. No pretende reemplazar las palabras de otro cuando se las encuentre. Por esa razón, no hablaría nunca de un disocons lakota o maori o samoano o mapuche o guayó, sino hablaría o intentaría hablarlo desde las palabras como se crea en esos grupos humanos. Disocons es una respetuosa indagación hacia las formas en que otros llaman otras prácticas de materialización, porque así se habla de diseño indígena. Mi hipótesis es que al traducir hemos perdido las raíces del otro lado, sin incluirlas por descarte necesariamente dentro del reino del diseño, sin danzar sobre ellas la sombra de la homogenización. Disocons, rindo memoria acá a mi amado profesor Klaus Krippendorf, que murió en octubre pasado. Nosotros no vemos las propiedades físicas de las cosas, sino lo que significan para nosotros individual y socialmente. Las materialidades cambian con cada grupo, a medida en que cada grupo humano, o en la medida en que cada grupo humano las entiende, construye con ellas, las llama y vive con ellas. 3 exilios y una coda, una finalización. Exilio primero, el sur; exilio segundo, lo otro; exilio tercero, los otros nombres; y una coda con algunas de esas palabras hechizas. Exilio primero, el sur, es el primer camino de los desobons o de los disocons, pero no hay un sur, hay muchos. A menudo el sur es un conjunto de olvidos, de rechazos, de desprecios, de inclusiones, de soluciones, de aproximaciones que sitúan el norte y al occidente encima y dejan para el sur y para el este lo secundario. Derivas hacia el sur de la idea del diseño son emprendidas hacia lo que está abajo, detrás, al lado, en busca de sabidurías que encuentran en los sures recuentos para alteridades que no responden a los modos de ordenar o de dar significado de la cultura dominante. La única en realidad. La única que llama culturas a todas las otras y que llama diseños a todo lo que los otros hacen. Pero ¿son todas culturas? ¿O son diseños todo lo que hacen? ¿O estamos simplemente siendo obedientes a la generalización? Exilio 2, el otro, el segundo camino de los desobons. Aquí estamos hablando de la trayectoria de sobreponer la propensión a cubrir la otredad con regímenes de significación externo.
esa toxicidad en curso del diseño que cuando toma lo otro y lo adjetiva como indígena, pluriversal, etcétera, etcétera, y con los datos, se convierte en una muestra de, a veces, acrítico, automatismo, de estandarización, repetición y generalización, que no atiende a las particularidades del territorio, del lugar, de la comunidad. Y aquí pregunto, ¿es el pluriverso algo que está hecho de muchos mundos, de muchos universos, de muchas versiones mutuamente comparables y traducibles entre sí? Porque pienso que no. Y la estandarización de las unidades nos puede llamar a un engaño. No estoy diciendo que el diseño no importe, estoy diciendo que importa a veces hablar en parte con la palabra que viene del otro lado. Exilio tercero, otros nombres. Desconfío de los sinónimos. Inicialmente yo hablé de esas prácticas como diseño con otros nombres, pero al final terminé pensando que eran prácticas o nombres para prácticas similares y al mismo tiempo diferentes al diseño, que podían ser equiparados con diseño, pero no lo eran. Equialtervalentes, que trataré de explicar ese concepto de equialtervalentes. Prácticas con otros nombres para las que el diseño es el otro. Me interesa ver no al diseño viendo las prácticas de otros, sino al diseño otrificado desde otras formas de hablar, donde la palabra no tiene sentido. Por eso me gusta hablar de diseñorancia o de signorance, lo que todo diseño ignora. Esto es un problema para mí de organización de conocimiento. Estoy incómodo con llamar diseños a formas de creación que son irreducibles a los términos académicos de comparación que se proyectan sobre ellos, a veces sin ni siquiera pensar que son. El problema del adaptador que sirve para todo. Muchos, casi todos los diseñadores dicen que el diseño desde los tiempos prehistóricos existe en todas partes y viajan por el tiempo y el espacio con un adaptador universal que les permite conectar todo a nuestra misma red de significados y prácticas de la misma historia unidireccional, de la misma línea histórica, términos, eventos, escuelas. Y me preocupa ese continuo acto del otro de hacer compatible al otro con nuestra corriente, de transformarlo en el mismo otro, que acaba siendo el mismo mismo. Quizá el otro ni siquiera usa corriente. Voy a tratar de explicarlo de los equialtervalentes. ¿Es Carrie Bradshaw el equialtervalente de D'Artagnan y viceversa? La espada como pluma, la pluma como espada y la palabra inventada para hoy, las tres mosqueamigas, los tres mosqueamigos de Frinsketiers. Pero ahí explico un poco lo que quiero con Carrie Bradshaw y D'Artagnan. La idea es plantear espíritus del diseño que puedan desobedecer haciendo un juego con The Lord of the Rings, al señor de los diseños, al señor que con un solo diseño quiere atarlo todo, explicarlo todo, vincularlo todo en la tierra del Mordor académico donde yacen las sombras, ¿no? Un solo diseño, un único diseño para gobernarlo todo, para encontrarlo todo, para traer toda la otredad a lo mismo. Eso es todo por ahora. ¿Pero es todo? Solo para recordar que en los lenguajes de muchos grupos humanos policardinales, en lugar de llamarlos no occidentales, tratando de decir lo que son y no lo que no son, las palabras diseño, proyecto, práctica, investigación no dicen nada. Los disocons se ponen en escena para ver tales prácticas de los otros o como los otros del diseño, no como otros diseños y no incluso como diseños otros, para dejar de verlos así y comenzar a ver el diseño como el otro de esas prácticas, el diseño como otro de muchas otras formas de otredad. ¿Cuál es la intención? Y acá dejaría los puntos suspensivos. La intención es permitir una desclasificada y desclasificante coevolución de una diversidad de posibilidades creativas heterogéneas e inconmensurables, sin necesidad de afiliarlas por la fuerza con el término matrix de diseño, como pasa con todos los términos occidentales, o moldearlas o modelarlas a partir de ello. Espero que los dioses de la comprensión me hayan permitido expresar en parte mi punto, bien en el español en que hablé, bien en el inglés en que intenté escribir. Obrigado. Olá, muitíssimas gracias, Alfredo. Foi muito encantador ouvi-lo. Sérgio, você tem uma pergunta para Alfredo? Estou vendo se há alguma pergunta no chat, a audiência que está acompanhando. Se alguém gostaria de fazer
alguma pergunta pelo chat ou pelo Q&A aqui. Enquanto a gente aguarda, Alfredo, eu queria saber como você pensa, então, a possibilidade ou as possibilidades, né, de integração, de conversa, de diálogos entre esses diferentes designs. Quer dizer, qual seria a alternativa para a gente pensar em algo, né, como uma integração, como um diálogo, sem estar sobre essa égide desse modelo opresor y dominante? Bueno, lo que comienza para mí, Sergio, muchas gracias, es en un problema de lenguaje, es pensar en la posibilidad de que una misma materialidad permita la convergencia no de diferentes perspectivas sobre una misma cosa que la parte dominante predetermina como lo que es, sino sobre diferentes cosas traslapadas en una misma materialidad. No me gusta hablar de perspectivas sobre lo mismo. Cuando hablamos de interculturalidad, la noción de cultura como unidad discreta de comparación es de quien organiza el conocimiento, pero es la misma que convirtió en culturas a grupos humanos que no se llamaban así. Y tener en cuenta que eso opera solo dentro del código lingüístico es importante quizá para ver lo que viene del otro lado. Lo que mi amigo Alejandro Javer dice, habla de renunciar a la pulsión de enunciar al otro y ver cómo habla el otro, cómo practica el otro. Yo estoy por creer que todavía estamos lejos de los espacios realmente interculturales, porque cuando decimos, por ejemplo, no sé, que o si me equivoco, o pacha son las palabras maoríes o andinas para mundo o universo, asumimos que nacieron o como si hubieran nacido de la misma etimología occidental, y me parece que eso no es así. Y al traducir podemos estar perdiendo partes de la práctica. Me parece que necesitamos una conversación materializante, o sea, trabajar sobre formas de materializar conjuntas, sin necesariamente llamar lo del otro con nuestras propias palabras. Eso implica un poco lo que estamos haciendo acá. Eu gostaria de falar also Portuguese, this kind of English Portuguese, even with Maori flavor, because of the conference, is important. Y yo supongo que puede tener aspectos prácticos importantes. Por eso digo que una segunda parte de esto necesitaría, no me gusta la palabra ejemplos, prefiero hablar de casos, de posibilidades. Sé que es abstracto, pero para mí explicar lo verbal que hay detrás de eso es como el primer paso. Gracias por la pregunta. Não, perfeito, Alfredo. Achei muito interessante. Eu lembrei aqui no Brasil um autor, né, que a gente gosta muito e trabalha muito no campo do design e das artes, é o Willem Flusser, que é um filósofo tcheco-brasileiro. E uma das coisas que ele faz é pesquisar a etimologia, né? É um texto meio básico que a gente trabalha aqui sobre a etimologia da palavra design. E fazendo isso, ele resgata umas acepções como fraude, astúcia, né? Que são termos que normalmente não são pensados quando a gente pensa, né, nesse design hegemônico, né? Então, no Brasil, a gente também tem um movimento muito grande de pesquisa desse design vernacular, né, de origem popular, e também das gambiarras, né? Que é um termo de difícil tradução. Não sei, Marcos, se tem algum termo em inglês de tradução para gambiarra. Não que eu conheça, inclusive porque eu lembro que tinha uma tese na USP que explicava o conceito de gambiarra. Era uma tese de doutorado, inclusive. Então, não acredito que gambiarra seja um conceito tão simplificado ou simplista que a gente possa traduzir simplesmente. Eu tenho um problema sério com tradução das coisas, então eu não acredito, Sérgio. Eu acho que a gambiarra ela é um design que reage ao environment, talvez, né? O design adaptativo, alguma coisa nesse sentido, eu diria. Mas são pontos que eu acho interessante, né, Alfredo? Assim, que a gente vai, e eu imagino que cada um aqui, dentro das suas pesquisas e dentro, né, dos seus vínculos aí, vão pensando questões mais próximas, né? Então, como você consegue, aí, na sua pesquisa,
abordar tanto, né, o local como o global de uma outra perspectiva. Então, eu acho que é muito interessante, acho que tem perspectivas assim muito animadoras, né, para o futuro aqui da nossa área. E tem um comentário aqui no chat dizendo que gambiarra significa hechizo em México. Hechizo, está correto? Hechizo em México. Coisas que são hechas por las personas com a necessidade da vida diária. Perfeito. Exatamente. Gambiarra como insight também, talacha. Interessante. Alfredo, tem mais uma questãozinha aqui no chat, e talvez você já tenha mencionado um pouco na sua resposta, eu só queria talvez enfatizar, eu acho isso bastante interessante da sua proposição, que qual é o perigo da gente utilizar terminologias como Global South, e qual o risco da gente perpetuar uma nova forma colonial com essa terminologia. Se você podia falar um pouquinho disso para a gente, Alfredo. Me preocupa que la idea de sur global nos dispense de preguntarnos por la particularidad de todo lo que lo integre y termine siendo servil a las voces que se adjudican el derecho de hablar por el sur global. Y lo asocio un poco con el asunto de la gambiarra, que en Colombia sería malicia indígena o recursividad, con esas habilidades prácticas. Cuando decimos esto es en México tal cosa o esto es en Colombia, estamos asumiendo que es exactamente igual. Y no es exactamente igual porque las personas viven, es parecido. Por eso hablo de algo equialtervalente. En ese sentido, me gustaría hablar más de un racimo de sures, un cardumen de sures, un conjunto de sures, bunch of souths, several souths, but not a global south because it's the totalizing way. Nos dispensa de preguntarnos sobre los matices. Entonces, en ese sentido, pensar en una amalgama de muchos sures puede ser importante. Ojo, a mí me preocupa mucho que mi discurso se ha tomado como que el diseño no importa. Pienso que así como se escribió ese libro que hablaba de provincializar Europa, las disciplinas occidentales deben provincializarse, pensarse un poquito más pequeños, dejar de enunciar todo para ver qué viene de todo lo demás. Yo tengo la teoría de que el proyecto a veces ocupa lo otro con su mirada, sí, y no permite que lo proyectado aplique del otro lado. Por eso los grupos indígenas en todo el mundo necesitan contratar cantidades de expertos para que los validen en términos occidentales, entrar a las universidades para validarse en el mismo código académico, pero por el camino terminan a veces hablando tan en occidental que parte de lo que traían de su propia raigambre se pierde. Entonces sí, la idea del sur global para mí es tan preocupante como la del norte global, porque podemos ver la Tierra desde el espacio y pensar que es pequeña y podemos ir más rápido de un lugar a otro, pero sigue siendo enorme. Yo ni siquiera conozco la ciudad donde vivo completa, ¿no? Entonces nos dispensa de pensar muy rápido. Nos dispensa, digo, de pensar muy lento, se necesita de pensar lento. Graças, Alfredo. Tem uma pequena pergunta, duas, três. Levi. Tem uma aqui. Me encantou escuchar-te novamente, Alfredo. Tenho uma pergunta. Poderias profundizar esta parte de los friend mosquitos, de los mosqueteros? Afinal, fui tão rápido que não consegui compreender el ponto. Bueno, aquí hay también algo como un juego de burla un poco, porque somos muy dados al pensamiento triádico occidental, de Holy Trinity, Father, Holy Spirit and Son, Padre, Hijo, Espíritu Santo, está en la semiótica, ¿sí? En el signo, cuando hablamos de, no sé, semántica, sintáctica, pragmática, y me parece que los tres mosqueteros, como las tres amigas de Carrie Bradshaw en Sex and the City, de alguna manera configuran algo que como estereotipo está detrás de mucho del pensamiento occidental, y era una paradoja hablar de lo indígena con algo que se remontaría a los clásicos griegos, pero los tres mosqueteros son cuatro, pues porque D'Artagnan es como en el que convergen los otros tres, y
las tres amigas de Carrie Bradshaw convergen en Carrie Bradshaw, que es la que narra la historia, la protagonista. Y eso tiene que ver con una teoría como de los tipos, y trataré de ser muy despacioso, pero tiene que ver un poquito para mí con la retórica, con las formas de persuasión griegas, de el logos, el ethos y el pathos, o la pasión, el pensamiento, o la lógica y la ética, que a veces también es la etiqueta, perdón. Para mí, tanto Candace Bushnell, la autora de Sex and the City, como Alejandro Dumas, estaban influidos un poco en la retórica griega, pero además de eso, bueno, Alejandro Dumas se basó en Tucídides Andrés, que se basó en un D'Artagnan real, porque los tres mosqueteros y D'Artagnan eran personajes de carne y hueso antes de. A veces uno se queda con solo un poquito de la raíz. Entonces yo trataba de hacer ver mi punto de que no estamos hablando de diseño, sino de eso que hace las otras veces en las otras culturas, que no podemos forzosamente decir que Carrie Bradshaw es D'Artagnan, solo que dentro de otra historia, que no es de espadachines, sino de vivencias sexuales de las ciudades en las mujeres, Carrie Bradshaw hace el papel que hace D'Artagnan, similar pero parecido dentro de una historia de mosqueteros, o viceversa. Y podía hacer eso uno con cada uno de los otros mosqueteros, ¿no? Athos podría ser Charlotte, para mí, el Aramis podría ser Miranda. Hay una historia bien interesante que tiene que ver con esos asuntos triádicos. Entonces, cuando los revuelvo, trato de mantener la particularidad. Insisto, para mí, por ejemplo, un computador, un celular diseñado, o cambiando la palabra, elaborado desde un pensamiento indígena particular, porque indígena también es una generalización, podría ser un aparato muy diferente, algo que cambiara incluso el concepto de aparato. Entonces, a veces pienso que nos estamos perdiendo posibilidades. Y las palabras inventadas, hechizas, tienen la intención de generar un poquito de extrañamiento, de producir desfamiliarización con lo mismo. Es más o menos por ahí donde va la cosa. Ok, muitíssimas graças, Alfredo. Sempre encantado com tua brilhância e tua inteligência. Tenho mais algumas 2 ou 3 perguntas no chat que vou mandar diretamente para você. Uma é de nosso amigo Martim, tenho uma outra de algumas pessoas que colocaram no chat, e vamos lhe encaminhar só poder encontrar com como preferir para responder. Muitíssimas graças.